Primero que nada, muchísimas gracias por la inclusión en el programa. Para mí es una sorpresa estar nominado. Quisiera brevemente contarles lo que hemos estado trabajando con la gente del Magíster y un par de ideas relacionadas no exactamente con el título, sino que con el proceso completo. La idea de tener monitoreo del proceso de un paciente en cuanto va a entrar a pabellón, salir de pabellón, volver a su sala o a la UCI, etc. Tiene varios objetivos y uno muy importante es poder mantener informada a la familia y a los otros pacientes que están esperando su puesto para entrar. A la familia del paciente que está dentro y a los que están esperando afuera para entrar. Porque eso es una forma de brindarles calidad, dado que están en un momento muy estresante. Por último, también tenemos que tener un registro de los tiempos en este proceso para su posterior análisis. Es muy difícil analizar en vivo, en tiempo real, pero si podemos tener una instancia de revisión de lo que ocurrió con los tiempos o con los subtiempos durante el proceso de todos los pacientes de un día, de todos los pacientes de una semana, o de todos los pacientes de un mes, o incluso de todos los pacientes de una especialidad específica. Eso nos va a permitir posteriormente poder intervenir de forma tal de aumentar la eficiencia del pabellón mismo y la eficiencia del proceso en el beneficio de los otros enfermos que quedan en la lista de espera. Esta data en algún minuto va a estar disponible en vivo para poder intervenir en el proceso mismo. Es decir, hay un paciente que se quedó pegado en algún punto del proceso, vamos a ir a mirar qué es lo que pasó, o en la compuerta, o en el traslado, etc. Por último, el poder tener monitoreo nos exige registro de lo que está pasando con el paciente. Ese registro en el Hospital de la Competencia está resuelto de forma tal que las enfermeras de pabellón, que a pesar de que dicen que tienen pocas, tienen muchas, va al paciente y va al computador en forma repetida durante el proceso, lo cual es muy inoperante. Si uno lo mira desde el punto de vista mecánico, la enfermera se acerca al enfermo, le revisa que está con su brazalete, vuelve, escribe que está con el brazalete, vuelve, y así está yendo y viniendo. O lo otro es que el computador le exige identificación de usuario y password cada vez que se mete en el computador. Todas esas cosas hacen que el proceso en sí se vaya entrabando y que sea más difícil la implementación del proceso en la práctica. Porque lo quiera uno o no, cada una de estas inyecciones de actividad extra significa resistencia desde el punto de vista del estamento que lo tiene que ejecutar. Sean las enfermeras, sean los técnicos o sean los médicos, que son evidentemente los más flexibles a todo esto. De esta forma, no, los cirujanos. De esta forma, la idea de generar esto fue que la interferencia en el proceso espontáneo, en el proceso que se está desarrollando sin el monitoreo, sea mínima, de forma tal de tener el mínimo impacto desde el punto de vista de cómo de la facilidad con que rueda el proceso. Partimos de la programación de una tabla quirúrgica, porque es la información básica de la cual vamos a poder monitorear. El paso de un paciente que entró a tabla hasta que sale a su casa, a su sala o a la UCI, es lo que denominamos un proceso, y las diferentes etapas y tiempos los denominamos subprocesos. De esta forma, a partir de los pacientes programados, lo pasé rápido para que no haya problemas con la identidad, y eso, se determinaron los límites entre los subprocesos para definir cada subtiempo o el tiempo de cada subproceso de forma de poder evaluar la duración de cada uno en cada paciente. De esta forma tenemos un paciente que está en tabla, en el papel. Pero ese paciente en algún minuto tiene que llegar al hospital e ingresar a través de admisión. Vamos a suponer un paciente que viene de la casa, porque si empezamos a ver las diferentes opciones de llegar al pabellón, nos vamos a perder. Un paciente que llega de la casa, llega al pabellón, y este paciente hace el proceso de admisión, lo ponen en su camita, le ponen el brazalete, le toman los signos, qué sé yo. Tiene que ser llamado. ¿Cuánto tiempo es el mínimo eficiente para que ese paciente entre que llegó y sea llamado? Eso no lo tenemos determinado y va a ser una de las externalidades de este proceso.
Una vez que es llamado, el paciente tiene que ser trasladado, que el ascensor, que la camilla, que la estafeta, que la sesión. Después, el paciente llega a lo que en el hospital históricamente se denomina la aduana, que es el ingreso a pabellón, y es entrevistado por enfermera y por anestesiólogo para definir si viene con su consentimiento, con los exámenes al día, en condiciones de operarse, etc. O no. Y en caso que no, el paciente es suspendido y se regresa a su cama, origen y destino, que evidentemente en el hospital es menos del 10% de forma pareja durante todos los años. Y la alternativa es que el paciente ingrese a pabellón propiamente tal, distribuyéndolo dependiendo de la especialidad, qué sé yo, para dar inicio a otro subtiempo que es el inicio de la cirugía. Finalmente, alguien tiene que dar término a la cirugía y el paciente, una vez que se termina de operar, un rato después se termina la anestesia. Y son dos cosas que uno quisiera que fueran pegadas. O sea, que uno pone el parche y dice listo, y el anestesiólogo dice listo, está sin tubo. Pero no es así, no es así. Y dependiendo del tipo de cirugía, estos tiempos pueden ser de un par de segundos en la cirugía más corta, hasta 1 hora. Y eso va a impactar necesariamente en el funcionamiento de pabellones. Entonces, la idea es tenerlo registrado de forma aparte y el traslado de anestesia a recuperación, nuevamente, es un tiempo que es variable, y por último, de recuperación, de regreso a su cama. Obviamente que no todo lo que sale de esta ecuación es mostrable a cualquier espectador, digamos, ¿cierto? Y de esa forma vamos a tener dos, claro. Ya, aquí me desordené un poco, pero vamos a tener dos posibilidades de pantalla, o tres si uno quiere, pero las dos pantallas básicas son una pantalla interna que permite monitoreo y auditoría, y una pantalla externa que es la que se va a ver en la lista de espera, en la sala de espera, perdón, para información general de la gente que va pasando, de los usuarios que no son administradores del sistema y las familiares y pacientes que quieren ver en qué está ocurriendo, digamos. Quería volver porque esta pantalla es la que enfrentamos ya sea para ingresar pacientes a lista de espera, para programar la tabla quirúrgica día a día o revisar la programación semanal, que lo vamos a ver en vivo, espero, y para el monitoreo de los pacientes que se va a activar una vez que Jaime pueda mostrarnos. Vamos a... Houston. No, ahí no. El Chrome. Toma. Ahí está. Entonces, no hay diagnósticos. Los voy a mover para que no los puedan identificar. La idea es que el programa nos permite mirar, los colores son diferentes especialidades. Entonces nos permite tener una visión sinóptica de toda la semana, que es lo que está programado. Eso es algo que en los años que llevo en pabellón, que no son tan pocos como podrían parecer, es inédito. Poder mirar para atrás y decir, esta semana se operó, no sé, 6 bloques de traumatología, 8. En general lo hacemos para adelante, para mantener el equilibrio y, como quien dice, la justicia entre las diferentes especialidades. Pero mirar para atrás, qué es lo que efectivamente se realizó, eso no existía. Bueno, ahora está. Además, el funcionamiento de esto me permite, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Qué onda? Quiero ver cómo programo la programación. No lo logro. Tiene que ver con... Grande. ¿Ven? Este soporte en línea. Me permite ver la programación, o me permite realizar la tabla de forma tal de mirando... es un problema del servidor. Mirando los pabellones, los diferentes pabellones, yo tengo dos formatos. Si ustedes miran, a esta altura, en el extremo de allá, dice normales, condicionales o ambos.
yo puedo estar mirando solo los pacientes que están en tabla fija o puedo estar mirando los pacientes que están en tabla y los condicionales a esa tabla, a ese pabellón. De forma tal que me permite gestionar e incluso me permite moverlos de pabellón si es que yo quisiera, digamos. Tienen los horarios, es decir, es muy útil, de verdad que es muy útil. Sobre todo cuando uno está tratando de congeniar la máquina anestesia con el tipo de iluminación, con el tamaño del pabellón, con el tipo de cirugía que se va a hacer. Cuando uno está mirando este cuadro sinóptico, los cambios se hacen este para allá, este para acá, este para allá, y listo. Y no hay que empezar a borrar y a volver a escribir, y me acordé de algo. Es muy, muy práctico. Finalmente la externalidad que da es esta, pero cuando yo quiero imprimir, me da el formato que se adecuó lo más parecido posible al formato que usaba en el documento de Word, que es así. No, así. ¿Se fijan? Entonces, desde el punto de vista de la familiaridad de lo que entrega el programa, ha sido muy útil, a pesar de las críticas de todos aquellos flexibles que estábamos conversando al principio. La información es prácticamente la misma y ha sido muy útil. Aquí un paréntesis. Mira. Este numerito de aquí es la prioridad. Aquí se está operando al paciente número 12. Aquí. ¡No! Al 609. Entonces, como veo en la lista de espera, hay rendición de cuentas para ver a quién estás operando. El hijo de... Y exactamente eso es lo que nos permite ver que hay especialidades que están programando mejor que otras. Hay especialidades en que la reunión de tabla es muchísimo más acuciosa que en otras y queda, pero voy a cerrar para que no se pongan ahora, y queda súper en evidencia quiénes están programando bien y quiénes no. Yo creo que estamos, como dijo Porky. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a seguir un poquito en esta misma línea. Ya en la primera parte del seminario vimos la lista de espera. Ahora vimos un poco de la programación y el monitoreo. Y esto es un proceso completo, dura varios años, pero desde que se diagnostica al paciente hasta que se hace el protocolo operatorio, independiente del tiempo que hay entre medio, es un proceso. O sea, el proceso no es la operación, el proceso es completo, de inicio a fin. Y estos 3 módulos, ¿no es cierto? Lista de espera, programación y monitoreo, son los que apoyan tecnológicamente al proceso. Lista de espera al momento del diagnóstico, programación, momentos antes de la cirugía y monitoreo el día de la cirugía. Y ahora quiero hacer una demostración de qué es el monitoreo. Y es una intervención pequeña en el proceso que puede agregar mucho valor. Puede agregar mucho valor. Y les voy a mostrar por qué. Yo programé 4 pacientes de prueba hoy día. Y están aquí en una pantalla touch que debería estar instalada en el pabellón. Nosotros no queremos poner una mesa con un computador, con un mouse, sino que intervenir lo menos posible. Y aquí están los 4 pacientes. Desafortunadamente no pude proyectar esta pantalla. O sea, la puedo poner ahí, claro, pero esa no es touch, obviamente. Pero quería eso. Mejor yo la proyecto aquí, eso. Yo les puedo contar que uno de los desafíos que tenemos en el Exequiel, dado el tamaño del hospital y la antigüedad, es el espacio. Que uno puede creer que estamos exagerando, pero la verdad que es un desafío meter un aparato nuevo. ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Qué vamos a sacar? ¿Y cómo vamos a cuidar lo que estamos sacando? O sea, es una cadena de desafíos en cuanto al espacio real. Por lo tanto, el hecho de que el computador quede en la muralla versus que quede en una mesa es una necesidad.
rellené justo, ¿viste? Excelente. Muchas gracias, doctor. Bueno, eso es lo que se ve en esa pantalla que está a mi lado. Son los 4 pacientes. Y vamos a suponer que hoy día se operan estos pacientes y no han llegado. Pero a medida que llegan, las personas entran a admisión y se inician. Y quedan en espera. Pero hay un monitor en la sala de espera, y ahí aparece Sebastián. Sebastián llegó y está en espera a que lo llamen. Entonces esto está en la sala de espera, disminuyendo, ¿no es cierto?, la ansiedad que tienen los padres de, oye, ¿qué pasa con mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Pa, pa, pa. Y así van llegando los pacientes y se van actualizando. Voy a poner a los 4 para que... Agustín y Giovanni. Claro. Si se fijan, ahí los nombres sí están escondidos para que el papá, solamente los familiares sepan el estado de cada uno de sus hijos. Alguien tiene que hacer estos cambios de estado. Y eso es una problemática. O sea, tenemos que encontrar a la persona indicada que gatille el evento en el momento indicado. No puede ser ex post, porque después todos estos tiempos que estamos midiendo en realidad son mentiras. Entonces también ahí va de nuevo una pantalla touch en el lugar indicado, es lo ideal. Si quieres, Jaime, puedes hacerle cambios de estado para que vayamos viendo cómo se va a ver en una pantalla y en la otra. ¿Tienes posibilidad de mostrar eso? Sí, voy a hacer eso. Entonces, los cambios de estado, primero, informan a los papás. También informan al personal médico que está haciendo gestiones, a las enfermeras. Y como dijo Pato, el doctor Patricio, pero ya somos amigos, No eres doctor. Y yo no soy doctor, yo soy ingeniero, así que... ¿ah? Claro. Hay 2 pantallas. Esta es la pantalla interna y esa es la pantalla pública, por así decirlo. Hay unos estados que solamente cambian acá y no allá. Ponte tú, hagamos un ejemplo. Ponte tú, ahora el Sebastián está en espera y lo voy a llamar. Entonces, aquí van cambiando de colores y acá, en un ratito más, se va a ajustar el Sebastián y dice llamado. Ah, llamado. Entonces la mamá dice, llamaron. Ah, ven Sebastián, te llamaron. Vamos a hacer algo al respecto. Después de llamado, preanestesia. Perdón, aquí no sé qué dice. En pabellón. Ya. Ahí hay un ejemplo. Yo aquí le puse preanestesia, pero para el papá ya está en pabellón. O sea, no, da lo mismo. Entonces ahí hay un ejemplo de que hay estados internos y hay estados públicos del paciente. Ahora uno dice, ya, bien, me gusta. Doctor, ¿puede dejar esa lámina que tenía ahí? Esa lámina estaba perfecta, de los cambios de estado. Esa. Aquí el paciente va paseando por todos estos estados. Y súper bien, pero dentro de la base de datos de este sistema van quedando registros. ¿Y de qué sirven estos registros? Pucha, en primer lugar, para saber los tiempos entre cada uno de estos estados, para hacer algún tipo de gestión. Pero no solamente para eso sirven, sino que también sirven, ponte tú, para el uso de pabellón. Yo sé cuánto tiempo real ha sido usado cada uno de mis pabellones. Para eso yo puedo, ¿no es cierto?, analizar la capacidad, mejorar la capacidad con esos datos. Yo puedo decir, oye, necesito más pabellones o no estoy usando toda mi capacidad. ¿Por qué? Porque hay pabellones en mal estado. O sea, con este simple monitor para los papás, yo ya tengo información de gestión importantísima, variables nuevas que puedo alimentar el modelo que nos mostraba el doctor Oscar Barros, ¿no es cierto? La eficiencia del hospital,
¿qué otras variables podemos medir para mejorar el modelo? Bueno, desde algo tan sencillo como esto, podemos recuperar hartas variables más. Ponte tú los tiempos de intervención. Oye, ¿cuánto se demoran las apendicitis? Y, pucha, ¿por qué este doctor se demora más del 20%? Ah, es que siempre opera con becado y enseña. Entonces, uno tiene mucha información con el simple hecho de que alguien diga los cambios de estado a lo largo de una cirugía. Bueno, y obviamente esto se inyecta al modelo de programación, mejorar la programación, mejorar muchas cosas que al fin y al cabo llevan a mejorar la eficiencia. Y eso es monitoreo, un proyecto sencillo, pero que a futuro da herramientas para hacer los hospitales más eficientes. Yo quisiera hacer una mínima intervención, y es que en esta parte de acá del proceso todavía se puede hacer mucho. Nosotros hace 2 años hicimos una experiencia académica con uno de los becados que estaba haciendo investigación, que fue seguir el funcionamiento de un pabellón anotando todos los detallitos en términos de tiempos, y después los metimos en una tabla. Cuando miramos esa tabla, vimos que durante 2 semanas los tiempos que se demoraba cada uno de los subprocesos, había algunos que no eran telescopables y otros que sí. Y los procesos que eran telescopables podían acortar el pabellón todos los días. En todos los pabellones se podría operar un paciente extra. O sea, es una cuestión que la demostramos estadísticamente, la llamamos un congreso y qué sé yo. Obviamente que en un congreso clínico ese trabajo era un poroto en paila marina. Pero no hay dónde mostrarlo, sino. Y la verdad es que cuando uno lo piensa, uno no puede poner el parche antes de operar al enfermo, pero sí se puede lavar cuando el paciente está empezando a ser anestesiado. Ese pequeño telescopaje hace que con 2 cirugías tenemos 1 hora más de pabellón. En el fondo, la visión, la imagen que me gustaría tratar de transmitir como el ideal buscado, digamos, es la imagen de una filarmónica, una orquesta grande, en que todos los músicos van a empezar a tocar cuando el director les hace con la varita y la cuestión, de forma tal que suene afinado, entonado, en el tiempo, etc. ¿Ah? Esa es la... Ahora, por eso son todos viejitos los directores de orquesta. Muchas gracias. Gracias. Preguntas. Ya me fui a sentar, pero... No, perdón, yo quiero hacer un comentario. En relación a lo que usted dijo, que este era un proyecto simple, en realidad es aparentemente simple. Sí, claro. Pero si lo miramos desde el punto de vista de que, con una mano en el corazón, prácticamente en ningún hospital en Chile en este momento se sabe lo que ocurre dentro del pabellón. Y con esto se va a saber lo que ocurre dentro del pabellón. Nos puede dar mucho de agua, ¿no? Ahora, no es tan simple desde el punto de vista técnico, porque implica de que yo tengo que tener la posibilidad de dar una solución realizable dentro del pabellón, no la que tiene la competencia, esa clínica X que señaló, sino que algo que permita que realmente la gente que está operando y cerca de su trabajo, de tal manera, ¿no es cierto?, de que no se interrumpa. Y eso no es trivial. Así que no es tan simple, ¿eh? Eso es lo que quería decir. Perdón, había una consulta. También es como una inquietud. No sé si es tan bueno que se sepa lo que pasa dentro del pabellón, pero bueno. Yo soy la doctora Drago. No te oigo. Eso pasa, nunca me escucha, pero yo trabajo en hospitalizado y en la unidad de paciente crítico, y una de las demandas importantes, porque esta lista de espera, o sea, hoy tenemos una lista de espera ordenada de pacientes ambulatorios. El problema que se nos genera a los hospitalizados, que no hemos podido cruzarnos con esto, es
los tiempos que esperamos con los niños hospitalizados. Esto es como para ver si se puede contemplar dentro de esto. O sea, está tan ordenado esto y se sabe que se opera el 1, el 2, que cuando uno tiene una necesidad en una UCI, digamos, es una urgencia, podría ser uno de estos criterios así como claro, para ponerle un asterisco rojo, rojo, rojo. Sin embargo, tenemos tiempos de espera que pueden ser de 5 días para hacer una gastrostomía o 4 días. Yo sé que el Pato va a parar, le va a decir yo siempre te soluciono los problemas, pero lo que quiero transmitir es que los pacientes hospitalizados lamentablemente no ingresan a esta estupenda lista priorizada. Y sería una buena cosa buscarle la manera que pudieran incorporarse. Sé que no es lo mismo, pero darle una vuelta porque hay una necesidad ahí no resuelta. ¿Te puedo...? No, es que me puse serio. No, lo que pasa es que el usuario interno del hospital, lo hemos dicho en múltiples oportunidades, es un problema para la programación. Pero sí es una piedra en el zapato, porque es una urgencia extra que se genera y que tiene un equipo médico que está preocupado de que no sea urgencia. Entonces es una urgencia pero que no está urgente. Entonces eso genera que mientras esté manejado por ese equipo médico, el resto del hospital lo percibe como que no es urgente. Pero necesariamente tenemos que incluirlo dentro de los criterios de estos parámetros que le agregan urgencia. Así que para la 2.0. No, yo decir que anduvimos en esa, anduvimos con el Pato y anduvimos oncología, tumores, en fin, y que ingresen a la lista de espera, ¿cierto? Serán AAA, ¿cierto? Pero que ingresen, y eso lo tiene que hacer el cirujano. Y ahí tenemos varias posibilidades que en los servicios clínicos aparezca la pantalla de priorización y el cirujano que indica la cirugía, ¿cierto? La doctora lo llama, llega el Pato, lo ve, dice, sí, efectivamente hay que hacer una gastrostomía, y entonces ingresa en la misma UCI. Lo hemos estado pensando y yo creo que es el camino para hacerlo, porque tiene que entrar en la lógica, o si no, tenemos sistemas paralelos. Y hay nuevamente inequidad. O sea, estar adentro del hospital claro, genera... Yo que soy... ahí después. Yo como jefe de pabellón he vivido esta experiencia muy reiteradamente. ¿Y cuál es el problema? Y ahí es donde hay que llegar a acuerdos que desde el punto de vista directivo hay que normar. Porque ¿cuál es el problema con estos enfermos? Que el cirujano te lo trae a las 8 de la mañana, tengo que hacer, no sé, lo que quiera, una cardiología. Entonces tú le dices, perfecto, déjamelo porque tengo ahora 2 urgencias más y apenas tenga pabellón te llamo. Entonces usted lo llama a la 1 de la tarde y dice, doctora, listo su pabellón, venga para acá. Fuerte. Se le acabó la urgencia, se acabó la urgencia. Porque dicen, no, es que yo me voy a la 1, entonces ya veamos mañana. Entonces no es una urgencia. ¿Estamos? Urgencia, si yo la declaro, tengo que resolverla en el día. Si no, estamos mintiendo. Entonces ese es el tema, por ahí va la cosa cuando se programa este tipo de enfermos. Entonces, si tú lo normas, que el enfermo va a pasar a categoría de urgencia, tendrá que hacerse cargo entonces consistente con cirujano no residente. Es para que haya una consistencia, si no, es un juego. Un juego. El doctor Abablaza ya respondió la pregunta que yo iba a hacer. Yo creo que de repente nos perdemos. La experiencia ha sido todo lo que hemos estado diciendo. Este tema con el paciente quirúrgico hospitalizado, que es de relativa urgencia a una urgencia, y que en realidad la solución es operarlo en el Sí. Bien.